Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día. Eh, Hoy, mis queridos hermanos, vamos a seguir con la línea de las reflexiones que empezamos. Quiero recordaros en esta reflexión también que cometí un error y empecé con la última reflexión, que es la antepenúltima. Así que después de esta reflexión, en realidad tenéis que ir a aquella, ¿verdad? Para que podamos entender la línea la línea de entendimiento que nuestro Dios quiso transmitirnos, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la segunda de la serie y la que fue la antepenúltima sería la tercera. Yo empecé al revés, me equivoqué, una vez más os pido perdón, porque en realidad el interés que tengo, y es el único interés, es que todos entendamos bien el Evangelio, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, en esta reflexión no va a ser menos que en todas las demás. Es una reflexión compleja y cuesta comprender, ¿verdad? Como os lo dije, todas estas reflexiones fueron escritas antes de que la sierva del Señor pase al descanso, y creo que nuestro Dios quiso dejarnos patente su perspectiva para que podamos entender claramente qué es lo que pasó en el cielo, el misterio de la piedad hasta donde nos fue revelado, ¿verdad? Y que tengamos una imagen clara, ¿verdad?, de qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando y cuál es la resolución de nuestro Dios. La reflexión de hoy está titulada Alegría inexpresable y vamos a tratar de entender qué es lo que nos quiere transmitir nuestro Dios de nuevo, ¿verdad? Que Dios pudiera redimir a los pecadores hizo gozo en el cielo. La tierra y el hombre serán restaurados. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Quiero recalcar esto y tenemos que entender esto de una vez por todas, mis queridos hermanos, porque no entendemos detalles del plan de salvación, ¿verdad? Y esto nos ha llevado a donde estamos, a este mal entendimiento, ¿verdad?, del Evangelio, porque hay ciertos detalles, ¿verdad? Ayer compartía un texto también en el grupo que pronto lo trataremos también, para que podamos entender cuestiones que se nos han escapado, ¿verdad? Pero que, como dije, esta última generación tiene que tener clara la perspectiva de Dios, ¿verdad? Y el propósito no es otro que el que también vamos a ver aquí, es que el enemigo de Dios no nos vuelva a engañar, ¿verdad? Nuestro Dios necesita que su nombre sea glorificado en esta última generación, ¿verdad? Aparte de la obra que Cristo ya ha hecho, ¿verdad? Y en esta reflexión vamos a ver realidades profundas, mis queridos hermanos. Y debemos de entender que el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, es decir, Él fue inmolado, por eso lo está diciendo, inmolado desde la fundación del mundo. Tenemos que entender esto. El sacrificio para la expiación no se hizo en la cruz. Es parte de Él, sí, pero el sacrificio para la expiación es el Hijo de Dios, su naturaleza. Y esto se hizo efectivo en la encarnación. Hoy vamos a ver que en realidad no hubiese sido necesario esto. Y vais a ver por qué. Vamos a ver que esta reflexión no es menos que las demás, ¿verdad? Tiene profundidad y bastante, ¿verdad? Por lo tanto, que Dios pudiera redimir a los pecadores hizo gozo en el cielo, la tierra y el hombre serán restaurados, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, la luz en ambas dispensaciones. Es decir, este es el título y nos presenta desde el principio los planos sobre los cuales vamos a hablar. Cuando el plan de salvación fue revelado a los ángeles, atentos, cuando el plan de salvación fue revelado a los ángeles, ¿cuándo fue revelado a los ángeles? Cuando se hizo el pacto entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Y es ahí donde se le revela a los ángeles
el plan de salvación por el pecado, ¿verdad? Por si aparece. Ya apareció porque en el momento que se le revela a los ángeles, en realidad el Lucifer se reveló y una parte de los ángeles. Por esto se revela el plan de la salvación a los ángeles con el deseo de convencerles que las acusaciones del enemigo de Dios no son verdad, ¿verdad? Por lo tanto, cuando el plan de salvación fue revelado a los ángeles, la alegría inexpresable, llenó el cielo. La gloria y la bendición de un mundo redimido superó incluso la angustia del príncipe de la vida. Y aquí nos dice la angustia del príncipe de la vida. No habla de la muerte, porque la muerte de Cristo fue la muerte de un ser humano, que vino a demostrar algo que vamos a ver también en esta reflexión, ¿verdad? Sino que el sacrificio fue antes, ¿verdad? En la encarnación en realidad. A través de las cortes celestiales resonó la primera estrofa de esa canción que los ángeles cantaron sobre las colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y la pareja perdida en el jardín del Edén, de pie como criminales ante el justo juez, esperando la sentencia que su transgresión merecía y que en realidad fue la expectativa de los ángeles, ¿verdad? Hasta que se les comunicó el plan, ¿verdad? Pues esa era la perspectiva. Recordad que es la primera, la que hicimos, ahí se revela cuál era la expectativa de los ángeles, ¿verdad? La desaparición del hombre, la condenación, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando se le presenta el plan de salvación, que es lo que nos está diciendo aquí, la alegría inexpresable inunda, ¿verdad?, el cielo. Por lo tanto, la pareja perdida en el jardín del Edén, de pie como criminales ante el justo juez, esperando la sentencia que su transgresión merecía, escuchó las primeras notas de la promesa divina. Antes de que la vida de trabajo y dolor, y aquí entendemos que no era el plan inicial, no era como fue creado Adán y Eva para vida de trabajo y dolor, ¿verdad? Sino que es otro tipo de vida. ¿Cómo será? Lo veremos en el cielo, ¿verdad? Que el pecado había traído sobre ellos, por lo tanto, antes del pecado no había una vida de trabajo y dolor tal como la entendemos hoy. Sí hay trabajo, hay cosas que hacer, pero claro, no conocemos la perspectiva del cielo, por lo tanto no podemos comentar sobre esto, pero desde luego no será la misma que aquí, ¿verdad? Que el pecado había traído sobre ellos fuera descrita ante ellos antes de que el decreto de que la paga del pecado es la muerte fuera pronunciada. Y aquí entendemos que la paga del pecado es la muerte, muerte definitiva, ¿verdad? Nosotros hablamos en el plano primera muerte, segunda muerte, pero es que la muerte es solamente una, definitiva, la que experimentó Cristo en la encarnación en realidad, ¿verdad? En una reflexión anterior, creo que fue precisamente la tercera que dije yo, creo que dije que Cristo experimenta en la cruz la segunda muerte, pero este es un error porque Cristo no puede experimentar dos veces la segunda muerte, sino que experimentó la encarnación y en la muerte en la cruz fue la muerte del Adán natural, el hombre natural, ¿verdad? Porque esta muerte de la cruz no era necesaria, ¿verdad? No era necesaria. Y cuando entiendes bien el plan que Dios trazó y entiendes bien las cosas que había en el cielo, y hoy vamos a comentar sobre estos asuntos, podemos darnos cuenta que la muerte de la cruz no era necesaria, ¿verdad? Fue necesaria debido a lo que pasó, pero no era el plan original. Y lo vamos a comentar hoy. Vamos a tratar de ir un poco en profundidad sobre este asunto para ver si podemos desengranar cuanto más profundo posible, ¿verdad? De lo que Dios nos ha revelado ya, ¿sí? Antes de que el decreto de que la paga del pecado es la muerte fuera pronunciada, escucharon la promesa de redención, la promesa que se le hizo a Adán en Edén, ¿verdad? Aunque debían sufrir por el poder de su poderoso enemigo, por los méritos de Cristo, podían esperar la victoria. Y dice, podían esperar la victoria, condicionante. Lo entendemos una vez más, ¿verdad? El misterio del Evangelio fue hablado en el Edén cuando Dios dijo a la serpiente,
pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Te herirán la cabeza, y tú le herirás en el talón. Si Satanás hubiera podido tocar la cabeza con sus engañosas tentaciones, es decir, hacer a Cristo pecar, ¿verdad?, la familia humana se habría perdido. Pero el Señor había dado a conocer el propósito y el plan del misterio de la gracia, declarando que Cristo había herido a la serpiente bajo sus pies. La tierra y el hombre serán redimidos. Pero no solo el hombre había quedado bajo el poder del engañador, sino que la tierra misma, el dominio del hombre, fue usurpada por el enemigo. A través del plan de salvación, el sacrificio de Cristo, no solo el hombre, sino su dominio debía ser redimido. Por los méritos de Cristo, todo lo que el hombre perdió por el pecado debía ser restaurado. Llegaría el momento en que ya no habría maldición al final del tiempo, ¿verdad? Cuando el Satanás y sus ángeles desaparecerán, ¿verdad? Pero el trono de Dios estaría en él, en la tierra, ¿verdad? Y sus siervos, la tierra restaurada, y sus siervos le servirían. La promesa se cumpliría. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. Esta tierra restaurada y con Cristo como cabeza de esta nueva humanidad, ¿verdad? Y eso ya nos dice algo, ¿por qué Cristo es la cabeza de esta nueva humanidad? Esto ya, si pensamos profundamente, podemos entender, ¿verdad? Y hablaremos, de alguna manera hablaremos en esta reflexión también. Justamente ahora toca lo que decía antes, ¿verdad? Vaya con mi voz. Una demostración al universo. A través del plan de salvación, y atentos porque aquí nos tiene que revelar cosas, ¿verdad? Dice, un propósito más grande se llevará a cabo incluso que la salvación del hombre y la redención de la tierra. Atentos aquí. A través de la revelación del carácter de Dios en Cristo, por lo tanto, aquí nos dice que nosotros sabemos qué es el carácter de Dios. Su espíritu en nosotros. ¿Qué es la ley? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice aquí? A través de la revelación, por lo tanto, el Padre se revela a través del carácter de Cristo, a través de su espíritu en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Atentos. A través de la revelación del carácter de Dios en Cristo. Por lo tanto, era el Espíritu de Dios en Cristo. Cristo, ser humano. Podemos entender, por esto es el modelo. Porque Él viene a hacer lo que Adán no hizo en realidad, ¿verdad? Aquí deberíamos también de pensar si Adán no hubiese pecado, ¿qué hubiese pasado? ¿Verdad? Porque nosotros damos por hecho de que Adán tenía que pecar, ¿verdad? Nosotros estamos en esta realidad y pensamos la perspectiva de esta realidad. Pero es que Adán no fue creado para pecar. Y aquí tenemos una demostración. Fijaos, dice, ciertamente no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecador. Por lo tanto, aquí entendemos claramente que no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecador. Hizo a Adán puro y noble sin tendencia al mal. Lo puso en el Edén, donde tuvo todos los incentivos para permanecer leal y obediente. Y fijaos lo que dice, la ley se colocó a su alrededor como salvaguardia. Pero aquí tenemos que entender claramente que la ley se colocó como salvaguardia por alguna razón. Si Adán no hubiese pecado, ¿verdad? ¿Era necesaria la muerte de Cristo? Pensémoslo. Fijaos, sabemos que los ángeles han rechazado, ¿verdad?, la invitación de Dios. Dios, lo leímos antes, empezó por ahí.
Dios presentó el plan de salvación a los ángeles. Ahora bien, debemos y entendemos que se le presentó el plan de salvación tal como lo sabemos ahora, después de que el hombre pecó. Pero, ¿y si Adán no hubiese pecado? Tal como vemos, Adán no fue creado con el propósito de pecar, sino de vivir eternamente en obediencia. Y dice, la ley, el carácter de Dios, se colocó como salvaguardia para Adán, ¿verdad? Eso era el carácter de Dios, eso es la ley, el carácter de Dios, su espíritu en Adán fue como salvaguardia, ¿verdad? Lo mismo que para todos los seres celestiales. Ahora la pregunta es, si Adán no peca, ¿es necesaria la muerte de Cristo? Tenemos que darnos cuenta, y vamos a tratar de entrar en este plano celestial. ¿Cuál era la expectativa del cielo? Lo vimos en las otras reflexiones que ya las tenemos, o sea, ya hemos tratado de entender sobre ellas. El cielo, cuando Adán pecó, se declaró luto. Lo vimos en la reflexión anterior, ¿verdad? Dejaron de alabar a Dios, dejaron de cantar, o sea, fue día de luto. ¿Por qué? Pues aquí nos damos cuenta que el sacrificio de Cristo no hubiese sido necesario. Si los ángeles, es decir, al enemigo de Dios se le dio tiempo y oportunidad para demostrar que lo que él propone es real, ¿verdad? Es real. Sabemos que todos los seres celestiales del cielo rechazaron su propuesta. Solamente una parte de los ángeles la aceptaron, ¿verdad? Bien, ¿qué significaba ese tiempo y oportunidad? Fue la creación de Adán en realidad, ¿verdad? Este era el tiempo, la oportunidad. ¿Por qué? Porque Adán no tenía presente lo que estaba pasando en el cielo. Aunque cuando a Adán se le crea, nosotros sabemos, por otros textos, que Dios sí le explica, ¿verdad?, el conflicto, le está explicando lo que está pasando en el cielo. Y lo pone sobre aviso, ¿verdad? Pero la expectativa del cielo era que Adán no peque. Bien, si Adán no hubiese pecado, tenía más oportunidad, porque esa era la oportunidad del enemigo de Dios, de demostrar. Delante de Adán, Adán tenía que elegir cuál plan se le parecía mejor. Lo que Dios le propuso, ¿verdad?, su espíritu en ellos y esa vida eterna, o la propuesta del enemigo de Dios, una vida de total libertad, que hoy ya sabemos de qué va, ¿verdad? Entonces, si Adán no hubiese pecado, no hubiese sido necesaria la muerte de Cristo, porque los ángeles rechazaron este plan. ¿Entendemos? Ellos rechazaron este plan. Por lo tanto, la oportunidad que les había ofrecido, es decir, la elección de Adán, si Adán no hubiese pecado, lo único que pasaba, lo único que tenía que haber pasado, es que el enemigo de Dios y sus ángeles morirían, desaparecerían, porque en esta oportunidad que se le había ofrecido, fallaron, ¿verdad? Adán ya había elegido a Dios. Por lo tanto, no era necesario el sacrificio de Cristo. ¿Podéis entender? Porque Adán hubiese demostrado que Dios tiene razón. Es decir, ¿qué es lo que venía? A través de la elección de Adán, ¿qué es lo que demostraba? Fijaos lo que dice aquí. A través de la revelación del carácter de Dios en Cristo, pero esto lo entendemos después, ¿verdad? Dice, la beneficencia del gobierno divino se manifestaría ante el universo, pero no había hecho falta que se manifieste en Cristo, sino que ya se manifestaba en Adán. ¿Entendéis? Es decir, la misma elección de Adán demostraría que el carácter de Dios en ellos es buena, que esta es la buena elección, ¿verdad? Eso no es fácil de explicar y tengo la cabeza que me estalla, os lo digo otra vez, ¿verdad? Porque, fijaos, dice, la naturaleza y el resultado de pecado puestos en claro, y la perpetuidad de la ley plenamente demostrada. Pero esta demostración tenía que haberse hecho en Adán, no en Cristo, porque por eso en el cielo se declaró luto. Cuando Adán pecó, aquí sí
que tenía que morir Cristo. Era absolutamente necesario que muera. Y por eso entendemos que en la encarnación es el sacrificio expiatorio. Adán viene después, toma sobre sí esta responsabilidad que tenía que haber sido puesta, o que fue puesta sobre Adán y falló. Pues en esta ocasión viene Cristo y viene a demostrar lo que tenía que haber demostrado Adán, el carácter de Dios. ¿Entendéis la profundidad? Es decir, cuando Adán toma la decisión errada de pecar, firma la sentencia de muerte sobre Cristo en realidad. Ahí sí entendemos que entra el plan B de este plan de salvación con el pecado, ¿verdad? De otra manera, sobreentendemos, que si el enemigo de Dios y sus ángeles se hubiesen arrepentido, por eso nosotros entendemos que tuvieron más, con la elección errada de Adán, tuvieron más tiempo hasta la cruz, ¿verdad? Pero si se hubiese arrepentido antes, de algún modo tenía que haber ocurrido algo en el plan original, que no sabemos qué es, podemos especular, pero no vamos hasta allí, ¿verdad? Pero está claro que con la elección errada de Adán, firma la sentencia de muerte a Cristo, ¿verdad? Ahí sí que entra el plan B, Cristo tiene que venir, sustituir a Adán, demostrar el carácter de Dios, lo que tenía que haber hecho Adán, elegir bien en esta ocasión, y es ahí como podemos darnos cuenta qué es lo que está pasando en la cruz, ¿verdad? Por eso Cristo dice, antes de la cruz, he revelado tu carácter, he glorificado tu carácter, Padre. Es decir, había terminado la obra de Adán de sustituto, ¿y qué es lo que pasa en la cruz? Pues el enemigo de Dios, en su deseo de demostrar que el hombre no puede guardar la ley de Dios, es decir, hacerle a Cristo pecar, lo mata. Eso es lo que hace, va hasta el último momento, lo mata, ¿verdad? Por haber si en este último instante decide no morir y pecar, ¿verdad? Y de esta manera demostrarse que el enemigo de Dios tenía razón. Espero que podáis entender lo que trato de trasladaros, mis queridos hermanos, porque, claro, cuando no entendemos bien estos acontecimientos, no vayamos en profundidad, ¿verdad? Damos por hecho como que Adán tuviera que pecar, pero no sé si nos damos cuenta que en el momento que nosotros damos por hecho que Adán fue creado para que peque y para que todo este plan se lleve a cabo, ¿cómo queda el carácter de Dios? Pues no es precisamente esta la obra de Cristo, para demostrar el carácter de Dios, para glorificar a Dios. Y cuando nosotros decimos que no, que Adán tenía que pecar para que todo este plan vaya adelante tal como lo conocemos, pero esta es la variante B. El plan original no era este, entendemos. ¿Qué hubiese pasado si Adán no peca? ¿Podemos darnos cuenta? Tenemos que entender más profundamente, mis queridos hermanos. Y es así como nos revela que estamos errados, porque la expiación no se hizo en la cruz, es parte de ella, sí, es parte, es decir, lo hemos dicho claramente, él tenía que obedecer hasta la muerte, ¿verdad? Pero no era obligatorio demostrar el carácter de Dios y morir. No era, él soporta las consecuencias del pecado en lugar de Adán, sí, pero él vino en realidad a demostrar el carácter de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo lo demuestra? Pues hasta la muerte. Sabemos que de aquí nadie sale vivo. Esto es el propósito del enemigo de Dios, que de aquí no salga nadie vivo. Por lo tanto, él sabía que tendría que morir. Lo sabía de antemano, ¿verdad? Que el enemigo de Dios haría todo lo posible para que él peque. Espero que podáis entender, espero que podáis reflexionar todavía vosotros más sobre este asunto y que podamos entender, porque incluso el texto a partir de este momento viene a decirnos cosas. Y claro, si no entiendes lo que ha pasado hasta este momento de la cruz, quedas confundido, ¿verdad? Y si la cruz, es decir, es parte de la expiación, pero no es el sacrificio expiatorio, porque lo dijimos una vez más, y lo vuelvo a decir una vez más, la cruz no murió Dios. ¿Entendéis? Tenía que ser Dios el que hace esta expiación, y no necesariamente por el pecado de Adán. El pecado de Adán es porque Adán eligió mal, pero si no hubiese elegido mal, ¿qué hubiese pasado? Y ahora entendemos que como los ángeles rechazaron la invitación de Dios, ¿verdad?
pues Cristo en realidad no debería de haber muerto, porque los ángeles ya eligieron que no quieren. Por lo tanto, Cristo no tenía que morir. Este sacrificio no era necesario, ¿verdad? Pero como ocurrió desgraciadamente, como ocurrió, pues luego conocemos toda la historia tal como la conocemos. Pero estamos confundidos cuando damos por hecho que el sacrificio de expiación se hizo en la cruz. Porque no es así. Alguien nos quiere hacer creer sus teorías, pero que la auténtica realidad no es esta. Y los textos vienen una y otra vez para ayudarnos a entender que el Cordero fue inmolado desde el principio, ¿verdad? El Cordero de Dios, y fue el Padre el que lo ofreció. Por lo tanto, en la cruz pasa otra cosa, ya lo explicamos, no vuelvo sobre ello, ¿verdad? Por lo tanto, a través de la revelación del carácter de Dios en Cristo en este plan B, ¿verdad? Porque eso vino a ser, a demostrar cuál es el auténtico carácter de Dios, ¿verdad? La beneficencia del gobierno divino se manifestaría ante el universo, por lo tanto entendemos que el conflicto es universal. Adán es una tercera parte en este conflicto, ¿verdad? Una víctima inocente, ¿verdad? La beneficencia del gobierno divino se manifestaría ante el universo. La acusación de Satanás refutada, eso tenía que haberlo hecho Adán si no hubiese pecado. La naturaleza y el resultado del pecado puestos en claro, porque ellos tenían que haber muerto los ángeles, ¿verdad? Y por lo tanto ahí quedaban claro la mentira y el engaño de Satanás. Y la perpetuidad de la ley plenamente demostrada. Es decir, con la elección de Adán hubiese quedado demostrada, desgraciadamente eligió mal y tuvo que hacerlo Cristo en su lugar, ¿verdad? Satanás había declarado que la ley de Dios era defectuosa y que el bien del universo exigía un cambio en su requisito. Y fijaos cuál era el propósito del enemigo de Dios. Fijaos, dice, al atacar la ley, al espíritu en ellos, que esto es la ley, entendemos ahora, pensó en derrocar la autoridad de su autor, del Padre, de Dios. ¿Entendéis dónde iba? Y ganar para sí mismo la lealtad suprema, es decir, colocarse él en lugar de Dios. ¿Entendéis el propósito que tenía? Pero a través del plan de salvación, los preceptos de la ley debían demostrarse perfectos e inmutables, para que al fin solo la gloria y el amor se elevaran a Dios en todo el universo, atribuyendo gloria y honor y alabanza a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Por lo tanto, entendemos que es vindicar a Dios en realidad. La resolución del conflicto universal es la demostración de que el carácter de Dios, la ley de Dios, es buena, su espíritu en nosotros es lo mejor, ¿verdad? De eso se trata al fin de cabo. Y entendemos que lo que pasó en la tierra, porque ahora nos presenta la perspectiva desde la realidad, desde la elección de Adán, ¿verdad? Porque esta fue el verdicto definitorio que hizo que se ponga en aplicación el plan B, ¿verdad? Pero que no hubiese sido necesario, ¿verdad? Este plan B, si Adán hubiese elegido bien, ¿verdad? Al hombre caído se le reveló el plan de sacrificio infinito a través del cual se iba a proporcionar la salvación. Por lo tanto, fijaos, dice, al hombre caído se le reveló el plan de sacrificio infinito. Una vez hablamos, la cruz, ¿qué sacrificio infinito ha habido? Cristo muere y resucita. ¿Dónde es el sacrificio infinito? ¿Podéis entender? Y él preserva la naturaleza del segundo Adán. ¿Por qué no vuelve a la primera? Hagámonos preguntas, pensemos profundamente, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta de qué es lo que en realidad Dios quiere trasladarnos, transmitirnos, que entendamos, ¿verdad? Porque su deseo es que entendamos el auténtico conflicto. Esto lo hizo con Adán y esto trata de hacerlo con nosotros. Desgraciadamente nuestra mente, tocada por el pecado, ¿verdad?, pues tiene las percepciones cada vez más insensibles, por decirlo de alguna manera. Nos cuesta entender. Es más, nos cuesta cambiar de opinión, porque llevamos tanto tiempo diciendo y estableciendo teorías y doctrinas que ahora nos resulta complicado cambiarlo. Más cuando viene un tipo como yo y dice lo que está diciendo. Es mucho más fácil
que pase lo que pasó con Cristo. Está equivocado, lo matamos. Pues ¿qué tiene que pasar ahora? Más de lo mismo, ¿verdad? ¿Y de quién es esta obra? Pues ya entendemos quién es el engañador y qué es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? Nada más que la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Y entendemos por qué fue el luto en el cielo. Porque con la elección de Adán, claro, le dio la sentencia de muerte al Hijo de Dios. Tuvo que morir. ¿Entendemos? Por eso dice, nada más que la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre. Y Adán se maravilló de la bondad de Dios al proporcionar tal rescate para el pecador. Es decir, en este momento Adán le explica claramente qué está pasando. Adán entendió su condenación y estaba esperando morir, ¿verdad? Él cuando tomó la decisión de morir junto con Eva, él sabía lo que tenía que venir. Sin embargo, ahí le explica que el Hijo de Dios morirá en su lugar, vendrá aquí y hará la elección bien, glorificará el carácter de Dios, lo que tenía que haber hecho Adán en realidad. Por eso nos está hablando desde esta perspectiva, desde el plan B ya, ¿verdad? Nada más que la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar el pecado del hombre, y Adán se maravilló de la bondad de Dios al proporcionar tal rescate para el pecador, que en lugar de morir, le daba la perspectiva de en algún momento volver. Bueno, él creía que pasaría todavía en su vida, no sabía que tendría que morir y que en algún día será llamado de nuevo a la vida, ¿verdad? A través del amor de Dios, una estrella de esperanza iluminaba el terrible futuro que se extendía ante el transgresor. A través de la institución del típico sistema de sacrificio y ofrenda, la muerte de Cristo debía mantenerse siempre ante el hombre culpable para que éste pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado. Y dice, para que comprendiese mejor la naturaleza del pecado. No para que expíe, sino para que entienda la naturaleza del pecado. O sea, que entienda cuál es la consecuencia del pecado, que Cristo iba a morir. Precisamente porque nosotros lo vamos a matar. Eso es lo que nos ayuda a entender, para que el hombre pudiera comprender mejor la naturaleza del pecado. Es decir, que en nuestra condición lo mataríamos. ¿Podemos entender? Los resultados de la transgresión y el mérito de la ofrenda divina. Si no hubiera habido pecado, el hombre nunca habría conocido la muerte, y Cristo tampoco. ¿Entendemos? Pero la inocente ofrenda asesinada por su propia mano vio los frutos del pecado. ¿Qué está diciendo? Primero, porque Adán asesina, asesina, podemos decir, porque Cristo tiene que morir, ¿verdad? Asesina a Cristo. Y aquí puede ver, pero la inocente ofrenda asesinada por su propia mano vio los frutos del pecado, la muerte del Hijo de Dios en su nombre. Y claro, esto no nos habla de la cruz, esto nos habla de la cruz como consecuencia de la naturaleza del pecado, pero nos habla luego, nos traslada en el cielo, que el Hijo de Dios tenía que abandonar el trono celestial y morir por el hombre, para rescatar al hombre. Espero que podamos entender lo que trato de explicaros, mis queridos hermanos. Y si no entendéis bien, tenéis un canal de Telegram, podéis entrar y charlamos sobre este asunto. Vamos a ver si podemos entenderlo de una vez bien. Pero yo espero que con todo lo que os explico y con vuestro estudio personal, con estos textos que ya están traducidos, podáis también entender. Lo hemos tocado en el pasado y cada vez que se nos presenta la ocasión, volveremos a explicar todo esto para que se entienda que no son mis alucinaciones, sino que es lo que en realidad el texto trata de trasladarnos, de que entendamos. Y esta última generación tiene que entender esto. Por lo tanto, entendemos que esta es la obra de Dios, de que por una vez su pueblo entienda la auténtica realidad, ¿verdad? Es necesario para que no vuelva a ser engañado. Es absolutamente necesario. Ve el carácter inmutable de la ley que ha transgredido y confiesa su pecado. Confía en los méritos del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y entendemos la encarnación, ¿verdad? El plan de salvar a los pecadores siempre es el mismo. El plan de salvar a los pecadores solo a través de Cristo fue el mismo en los días de Adán, Noé, Abraham y en cada generación sucesiva que vivió antes del advenimiento de Cristo, como lo es en nuestros días.
Los patriarcas, los profetas, los mártires del justo Abel esperaban la llegada de un Salvador y mostraron su fe en él con sacrificios y ofrendas. El sacrificio de las bestias ensombreció la ofrenda sin pecado del querido Hijo de Dios y señaló su muerte en la cruz. Pero en la crucifixión el tipo se encontró con el antitipo y el sistema típico allí cesó. Entendemos lo que pasó allí. Tenía que demostrarse la naturaleza del pecado, ¿verdad? No nos dice de la expiación. La expiación, el sacrificio para la expiación ya se hizo en la encarnación, ¿verdad? Simplemente ahí veríamos las conclusiones de qué significa pecado, la naturaleza del pecado. Matamos al santo, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. El centro de ambas dispensaciones. El Hijo de Dios es el centro del gran plan de redención que cubre todas las dispensaciones. Dice todas las dispensaciones. Antes de venir a la tierra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, ¿verdad? Antes de la cruz, después de la cruz. Tenemos que entender muy bien todo esto. Él es el Cordero, fijaos que os lo dice otra vez, Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y cuando dice es inmolado en la fundación del mundo, ¿qué significa eso? ¿Dónde se hizo en realidad el sacrificio expiatorio? Pues entendemos que en el cielo. ¿Podemos entender? Eso es lo que trata de decirnos. Es el Redentor de los hijos e hijas caídos de Adán en todas las épocas de la prueba humana. No hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cristo es la sustancia, que es el auténtico sacrificio, la sustancia como el Padre, por eso dice la sustancia, o cuerpo que vuelve a proyectar su sombra en las dispensaciones anteriores. Cuando Cristo murió, la sombra cesó. A la muerte de Cristo, el sistema típico fue eliminado, pero la ley de Dios, cuya violación había hecho necesario el plan de salvación, fue magnificada y hecha honorable. Y eso vino a demostrar Cristo, que la ley es buena, que el Espíritu de Dios en nosotros es la ley del gobierno de Dios para siempre. De esta manera glorificó a Dios. Esta es la obra que Cristo vino a hecho. Como el segundo Adán, demostrar que el proyecto de Dios es el bueno, es el válido, ¿verdad? Eso vino a demostrar. Y con esta elección, pues salva también a Adán. Entendemos de la muerte de la eternidad. El sacrificio ya se había hecho con antelación para esto, ¿verdad? Simplemente con su vida aquí vuelve a elegir bien en lugar de Adán. De eso se trata, ¿verdad? El Evangelio fue una buena noticia de gran alegría para Adán, Noé, Abraham y Moisés, porque les presentaba un Salvador que venía. Una luz más clara y gloriosa brilla ahora sobre el cristiano. Aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo esperaron con fe su llegada, pero lo tuvo que ser captado por la fe por ellos. Es una seguridad para nosotros porque sabemos que Cristo ha venido como fue predicho por los profetas. Es tan esencial para nosotros tener fe en nuestro Redentor que vino a la tierra y murió nuestro sacrificio, como lo fue para los antiguos creer en un Redentor por venir, representado por sus ofrendas y sacrificios. Por eso os digo que no es fácil, porque utiliza además un lenguaje, y por eso yo dije que es ese principio donde las ovejas conocen la voz de Dios, ¿verdad? Los hijos de Dios entienden la voz de Dios. Cuando habla, ¿de qué habla? Y aquí nos habla, siempre nos tienen los dos planos, el del cielo y el de la tierra. Y claro, nosotros estamos confundidos cuando no entendemos qué es lo que ha pasado en el cielo. Y por eso es tan importante entender qué ha pasado en el cielo, qué ha ocurrido, qué es lo que ha pasado con Adán, cuáles son las consecuencias de aquella elección, ¿verdad? Para que luego podamos entender lo que nos traslada en este plan B, ¿verdad? Que fue necesario una vez que Adán eligió mal. Pues alguien tenía que venir y elegir bien, ¿verdad? Y rescatar a Adán de esta condición. Una vez que Cristo demuestra que la ley es buena, lo que demuestra también es que la declaración del enemigo de Dios, que el hombre no puede guardar la ley, es falsa, y por lo tanto, siendo falsa, Adán es rescatado, ¿verdad? Al reparar Cristo este error, Adán queda exento de este error, ¿verdad? A través de Cristo, y sacrificio expiatorio siendo antes
por el pecado de todos, por el pecado. Decimos pecado, sea donde sea. ¿Entendemos? Por eso este sacrificio es de todos, es el Cordero de Dios inmolado de la fundación del mundo. Tenemos que entender estos dos planos bien, porque si no, la confusión es tremenda, no logramos entender. Sé que os costará, a mí también, no tengo ningún problema con esto. ¿Tenemos dudas? Otra vez lo repito, tenemos el canal de Telegram, hagamos preguntas, buscamos textos y a ver si entendemos bien qué pasó en el cielo, qué pasó en la tierra, para que entendamos todo el cuadro bien completo, ¿verdad? Cambiar un trono por el sufrimiento y la muerte. Y aquí nos dice qué es lo que ha hecho Cristo en realidad. ¿Por qué es necesario que abandone el trono? ¿Verdad? ¿Y por qué lo abandona? Entendámoslo para siempre. Porque este ser que vuelve al cielo no es el mismo que vino del cielo. ¿Entendéis? Al convertirse en el sustituto del hombre, al soportar la maldición que debe caer sobre el hombre, Cristo se ha comprometido en nombre de la raza a mantener el sagrado y exaltado honor de la ley de su Padre. Por eso os he dicho, la obra es múltiple. Hay muchos planos que Cristo viene a demostrar con su muerte en el cielo, para que lo entendamos, con su encarnación y con su venida en la tierra. Vino a convencer a los hombres del pecado. Vino a convencer a los hombres del pecado, de las consecuencias, ¿verdad? Y podemos verlo con lo que hicimos en la cruz. Lo matamos, ¿verdad? ¿Qué es la transgresión de la ley? Y a través de la mediación divina les hizo volver a la obediencia de los mandamientos de Dios, porque nos volvió a reconectar con su espíritu, ¿verdad? Porque eso vino a hacer, a reconectar a Adán con el espíritu que perdió en Edén, ¿verdad? Dios ha entregado el mundo en manos de Cristo para que pueda vindicar completamente las demandas vinculantes de la ley y hacer manifiesta la santidad de cada principio. Y esta es la demostración de qué es lo que vino a hacer en la tierra, ¿verdad? Uno de otros planos, de estos múltiples planos que estamos hablando. Cristo fue el heredero designado por el Padre de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Él era el brillo de su gloria y la imagen expresa de su persona. Y él sostenía todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora nos dice quién era Cristo antes, ¿verdad? Antes, para que podamos entender qué es lo que en qué plano nos traslada. Fijaos, le agradó, atentos, dice, poseía excelencia y grandeza divinas. Era igual que el Padre. Igual que el Padre, de la misma sustancia. Fijaos ahora, dice, le agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud. Y Cristo no pensó que fuera un robo ser igual a Dios. Sin embargo, nos traslada a la tierra ahora, Jesús intercambió un trono de luz y gloria, dejó de ser Dios en sustancia igual que el Padre. Eso es lo que trata de explicarnos, ¿verdad? Sin embargo, Jesús intercambió un trono de luz y gloria que tenía con el Padre, dice que tenía con el Padre, ya no lo tiene, sin considerar que fuera algo deseable ser igual a Dios mientras el hombre estaba perdido en el pecado y la miseria. Vino del cielo a la tierra, vistió su divinidad con humanidad, vistió la divinidad del Padre con la humanidad. Eso trata de explicarnos, ¿verdad? Y llevó la maldición como garantía para la raza caída. No se vio obligado a hacerlo, pero eligió soportar los resultados de la transgresión del hombre para que éste pudiera escapar de la muerte eterna. Y él viene y se queda en la naturaleza de Adán. Él abandona el trono con todo lo que había, pero sabemos que al final del tiempo él será restaurado menos la naturaleza. Él permanecerá en la naturaleza de Adán para la eternidad, pero será restaurado como Rey de Reyes, ¿verdad? Porque es lo que era antes, ¿verdad? Lo único que no tendrá, porque este es el precio infinito
su naturaleza de la misma sustancia que el Padre. No será Dios 100%, sino será divino humano, ¿verdad? Y esa es la naturaleza que preservará durante la eternidad. Sé que son cosas tremendamente complejas, difícilmente de entender, necesitas estudiar mucho, pero no pasa nada, tenemos el tiempo, debemos de ponernos a estudiar y a tratar de entender la auténtica realidad que Dios nos revela, porque si no, si nos permanecemos en nuestra realidad, ¿cómo explicamos estos textos? ¿Cómo los entendemos? Lo que trata de decirnos. ¿Entendéis? O sea, está claro que nos hemos desviado del auténtico entendimiento, porque este entendimiento ya lo tenían, ¿verdad? Ya lo teníamos. ¿Por qué hoy creemos distinto? Y eso también nos tendría que revelar que el enemigo de Dios nos ha engañado, poco a poco, pero nos ha llevado al error, al camino equivocado. Y eso también nos tendría que decir en qué peligro estamos, porque nosotros estamos esperando ser salvos. Pero en esta condición puede ser, y podéis entender de por qué solo habrá un pequeño grupo al final del tiempo, pero que la mayoría de la gente no querrá escuchar este mensaje, no querrá entender esta realidad, ¿verdad? Y otra vez os lo digo, no me tenéis que escuchar a mí, no, acercaos al texto, porque yo no soy nadie. O sea, ¿quién soy yo? No soy nadie. Entonces, ¿cómo he entendido estas cosas? Pues esto quiere decir que vosotros también podéis entenderlas, si así lo deseáis. Si no lo deseáis, no vais a entender, eso está claro. Sin el Espíritu de Dios no hay forma. Lo hemos leído en multitud de textos y los condicionantes para que podamos entender la auténtica perspectiva de Dios, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, espero que os pueda ayudar esta reflexión. Os invito, como siempre os invito, no confiad en lo que yo digo, ¿verdad? Soy un ser humano, puedo errar, ¿verdad? Pero claro, precisamente a esto os invito, porque a través de vuestro estudio, yo quiero saber cuáles son vuestras conclusiones, ¿verdad? Y si yo cometo algún error, pues vamos a ver si logramos entender entre todos cuanto más, ¿verdad? Por eso os invito, no tengáis en cuenta lo que yo digo, sino acercaros al texto, tratad de entender qué es lo que el texto trata de decirme, ¿verdad? Y tratad siempre de ir todo lo profundo que se puede. Pedid ayuda del Espíritu de Dios, porque está más que deseoso ayudarnos a comprender. Pero si nuestra mente permanece, porque claro, yo estoy peleando siempre con lo que sabía, y en mi mente casi me viene de manera automática lo que sabía. Y esto para mí es un impedimento a poder entender lo real, lo que el texto trata de decirme. Por lo tanto, tengo una lucha permanente con lo que sabía. Y yo trato de vaciar mi mente, pedirle a Dios que me ayude a entender qué es lo que Él quiere transmitirme. Porque si yo confío en lo que sabía, ¿verdad? Recordad qué hizo Pablo. Pablo, como fariseo, tuvo que tirar a la basura todo lo que sabía, se fue al desierto de Arabia, volvió a entender el Evangelio y luego volvió a predicarlo. Esto es de un modo que he intentado hacer yo, por eso me he tomado casi 2 años de estudio para tratar de entender esas realidades. Y os aseguro que voy descubriendo todavía, porque me encuentro textos y declaraciones que me ponen jaque mate. Digo, a ver, ¿esto qué es? ¿Qué me quieres decir? Y peleo para entender. Pues esta es mi invitación a vosotros también, mis queridos hermanos. Tratad de entender por vosotros mismos lo que el texto realmente nos quiere revelar, ¿verdad? Bueno, espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar una vez más. Y le pido a nuestro Dios que envíe su Espíritu y que cada uno de nosotros podamos entender la realidad según su santa voluntad, según su perspectiva, ¿verdad? Os deseo que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.